Hola, buenas noches, Sharon. Buenas noches, Erika, Ana Paula. Me da mucho gusto verlas. Qué bueno que pudieron conectarse el día de hoy. Ay, disculpen la tardanza. Es que ahora venía yo, como esta semana de cierre de semestre en la escuela donde trabajo, pues bueno, es un poquito complicado porque hay muchos asuntos que atender ahorita y evaluar y por eso se me estaba haciendo un poco tarde, pero bueno, les agradezco que me hayan esperado para para esta sesión, pues nuestro tercer espacio abierto con su asesora virtual. En el segundo espacio, les comentaba, había tenido una situación igual de la escuela, tenía yo una junta que de momento se tuvo que realizar y por eso es que no pude realizar el segundo espacio en vivo. Sin embargo, les dejé la sesión grabada para que ustedes la vieran y pudieran participar si ustedes quieren tener esa participación de ese espacio abierto, del segundo espacio abierto. Pueden todavía, en el mismo foro de novedades, pueden compartir como a manera de réplica, pueden compartirme sus respuestas, que yo fue lo que les preguntaba dentro de ese espacio, que viene muy relacionado con el tema que estuvimos checando en esa ocasión, en ese tema que era del plagio. Entonces, esa sería otra oportunidad para que ustedes pudieran hacer les decía, tener esa participación activa y de esa manera ustedes vayan acumulando. Acuérdense que es el 1.25 que les voy a estar agregando para que ustedes puedan tener esto al final como punto extra. Ah, ok, Sharon, dices que no sabías cómo participar en el foro de novedades, pero lo hiciste en el foro aprendiendo. Ok, perfecto. Entonces, ya nada más voy a considerar estas aportaciones que hicieron en el foro aprendiendo de la semana uno, porque correspondía, les decía, a la semana uno. Entonces, eso al final se los voy a sumar. Cuando ya vea yo todas las participaciones que tuvieron en los diferentes espacios, yo les estoy tomando asistencia y estoy checando quiénes participan para que eso les pueda yo agregar. Les decía entonces 1.25 por cada sesión. Al final, al participar en las 8 sesiones, en los 8 espacios abiertos, ustedes van a tener el 10%. Les ayuda mucho, sobre todo porque, como les comentaba en esa ocasión, hay muchos, y bueno, sobre todo algunos de ustedes que me han estado escribiendo, hay diferentes casos de plagio y eso sí me preocupa mucho. Quizá de manera inconsciente. Yo quiero pensar que todo es de manera inconsciente, que no estábamos muy, pues al pendiente de que si copiábamos y pegábamos tal cual la información sin modificarla, sin que tuviera algunas, pues ya, digamos, ya no cambiar el orden. Ya tampoco se trataba de hacer un resumen de lo que buscamos en Internet, pero al menos emplear el parafraseo, que es lo que yo les sugería. Y de hecho, en muchos comentarios que les he hecho en las retroalimentaciones, es lo que yo les sugiero que hagan alguna parte del ejercicio de la paráfrasis para que así no sean actividades completamente copiadas y pegadas del original, ¿no? Solamente es eso y por eso es que les comento, Ana Paula, me dices, vas a participar ok, esta semana, perfecto. Entonces les decía, debido a eso, algunos de ustedes les he estado comentando, el día de hoy termino de evaluar estas actividades integradoras de la semana uno, sobre todo la actividad uno, porque es muy importante para mí que ustedes tengan claro cuál es el punto al que quiero llegar, en donde no hay que copiar y pegar la información, aunque al final incluyan las fuentes consultadas, de todas formas seguimos incurriendo en plagio. Entonces, por eso es que no les he terminado a todos de evaluar. Sin embargo, espero que con esto ya quede claro el aspecto en el de copiar y pegar sin modificarles, les decía. Yo siempre les sugiero que ya que lo leyeron en alguna de las fuentes que ustedes encontraron que eran fuentes confiables, que eran fuentes fidedignas, vigentes y demás, esa información ustedes me la platiquen y ya de esa manera están empleando el parafraseo para que así evitemos en la medida de lo posible pues estas bajas calificaciones, porque a fin de cuentas, pues bueno, los que se están arriesgando son ustedes. El promedio va a bajar mucho si es que ustedes presentan actividades así.
Y sobre todo, sí les puedo apoyar en darles una extensión. Sin embargo, es importante que no sea como que quiero extensión para todas las actividades porque no se va a poder. Sobre todo les decía que no sea como reincidencia, que ustedes sigan haciendo la misma o vayan teniendo la misma situación precisamente por esto de reincidir, reincidir, ¿ok? Pero solamente es eso, por eso les comento, el día de hoy termino de evaluar, ya estoy evaluando los alumnos que entregaron el día viernes y sábado. Ya estoy avanzando más, pero y les agradezco anticipadamente su comprensión, su apoyo, porque sé que muchos de ustedes no corresponden a las personas que yo estoy mencionando, ¿no? Que estoy diciendo que tuvieron algunos detalles de plagio parcial o total y están siendo muy pacientes. Y pues yo solamente pues les agradezco ese apoyo, el tiempo que ustedes van a estar esperando, pero les digo, el día de hoy terminamos, ¿va? Erika, buenas noches. Todas bienvenidas. Qué bueno que llegaron. Ahora sí, que nos encontramos todas, todas, todas aquí. Entonces, vamos a empezar con nuestro tercer espacio abierto. Ahorita fue como solamente una aclaración en cuanto a los aspectos que tenía yo pendientes con ustedes para comentarles. Pero ya ahora sí, vamos a empezar a trabajar con algunos detalles que quisiera que ustedes reflexionaran sobre lo que deben de entregar en la segunda semana, en nuestra segunda semana de aprendizaje. Hay actividades diferentes y sobre todo les pido que haya que pongan mucha atención. No está nada complicado, pero sí necesito que tengan precisamente ese orden que ustedes les están solicitando dentro, por ejemplo, de las diapositivas. Espero que también ya hayan visto las sesiones masivas, las sesiones grabadas, hayan participado quizá en alguna de esas sesiones para que así sea pues mucho más fácil que ustedes comprendan y ya nada más ahorita pues vamos aclarando los puntos, ¿sale? Pero bueno, les comparto mi pantalla. Acuérdense que si hay dudas, si hay comentarios, pueden levantar su manita o dentro del chat ustedes pueden compartir la pregunta, la duda para que así la vaya resolviendo, la vayamos aclarando sobre todo dentro de cada una de las actividades, quizás como más fácil, ¿no? Bien, esa es la presentación que les traigo por el día de hoy. Es, como les decía, sí lo ven, ¿verdad? Ok, gracias Sharon, gracias Jessica. Entonces, esa es nuestra presentación. Les recuerdo mi nombre, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, soy su asesora virtual del módulo 4. La generación es la 38 y el grupo en el que ustedes están asignados es el grupo 29. Este es el orden del día. En caso de que no nos dé tiempo de revisar todo el material, pues bueno, vamos a tener una segunda sesión el día viernes para que ustedes puedan checar algunos puntos que todavía nos faltan, ¿sale? El orden del día es así. Bienvenida a Semana 2 de aprendizaje. Les voy a platicar cuál es el propósito de nuestra sesión. Haremos una revisión de actividades correspondientes a Semana 2. Tendremos el momento para que yo les pueda compartir algunas recomendaciones del foro. Les voy a explicar cómo es que pueden trabajar con PowerPoint y el espacio para sugerencias generales, donde de alguna manera es como el acumulado, ¿no? De todo lo que me gustaría platicar con ustedes de acuerdo a lo que ya revisamos, a lo que ya evalué y lo que ustedes estuvieron checando en plataforma para que así lo podamos compartir. Y el espacio también para dudas y comentarios, les digo, pero durante toda la sesión pueden ustedes participar. Es en la unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. El propósito de esta unidad es que ustedes tengan como un panorama más completo y no nada más de un contexto, sino que de diferentes contextos del mundo. Sobre todo que ustedes puedan analizar textos literarios, entender que hay formas diferentes de percibir la misma realidad o existieron diferentes también formas de percibir la realidad, pero pues ninguna es más ni menos, ninguna es peor ni es mejor. Todas obviamente contribuyen dentro de nuestro contexto y dentro de nuestra cultura muchas veces. El propósito de esta sesión es brindarles a ustedes orientación sobre actividades que van a realizar para que puedan cumplir con lo solicitado, tengan obviamente debido a esto una buena calificación y sobre todo
desarrollen aprendizajes esperados, que en esta ocasión será el análisis de textos, ¿ok? Esa es la actividad en donde me gustaría que pusiéramos un poquito más de atención. Es la que quizá también se necesita más tiempo para elaboración. Es la actividad integradora número 3, textos y mundos posibles. Hay que leer la reseña, la breve reseña de la obra Frankenstein, pero solamente enfocarnos a los capítulos 4 y 5. Si ustedes quieren leerlo con detenimiento, adelante. Pero para realizar la actividad solamente es el 4 y el 5. Les decía, la verdad es que está muy padre esta obra, me gusta a mí mucho, es muy buena, sobre todo como que te deja que tu mente viaje, ¿no? Por todo como te lo están planteando, como te lo están narrando. Entonces, sí les sugiero que lo lean completo, pero ahorita para realizar la actividad solamente son esos 2 capítulos. También van a leer La debutante de Leonora Carrington. En cualquiera de las dos, mientras van leyendo Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, vayan anotando qué es lo que van sintiendo, esos sentimientos que les van provocando precisamente estas lecturas. Si ustedes se sientan así como que, ay, ya me dio la angustia porque no estoy comprendiendo qué está pasando, o hay que, me está dando como tristeza, no sé, inclusive hasta repulsión, si quisieran ustedes mencionarlo, también felicidad, me está gustando, me está relajando. Entonces, todos esos sentimientos que están percibiendo, anótelos porque después los vamos a emplear. Entonces, todo eso lo vamos a anotar para que podamos, les digo, trabajar. Dice Sharon, los capítulos 4 y 5 es donde Víctor cuenta lo que pasó con su creación y después escribe una carta. Pero lo importante va a ser que ustedes, yo sé que por eso les decía, quizás les sugiero que lean un poquito antes, un poquito después, para que tengan quizá un panorama un poco más completo, pero con eso va a ser suficiente porque desde ahí ustedes van a ver cómo el personaje va a expresarse también dentro de esa obra. Y ya de ahí ustedes van a comprender quizá muchas cosas, porque a veces lo vemos así como Frankenstein y decimos, ay, bueno, es que quizá era el malo, ¿no? Pero no, tiene toda una parte interesante que es la que ustedes necesitan reflexionar. Por eso les decía, conforme van leyendo, anotan esos sentimientos. Después, ya que leyeron estas dos obras de La debutante y Frankenstein, ahora sí, nos vamos a trabajar en una presentación de PowerPoint o en diapositivas de Google para que ustedes puedan trabajar como se les indica. Acuérdense también que es muy importante la creatividad. Entonces, yo, por ejemplo, acá como imágenes estoy compartiéndoles pues digamos que las portadas de los libros o algunas imágenes relacionadas a las obras que ustedes van a leer. Y eso también ustedes podrían hacer algo similar para que vayan, porque aquí lo importante también va a ser que ustedes tengan imagen, pero también texto que acompañe en la descripción de cada una de las diapositivas, ¿ok? Por eso les puse aquí abajo creatividad. De ahí, tenemos este orden en el cual ustedes se deben de basar. Si ustedes exceden, obviamente hay un punto que quizá no está quedando claro. Entonces yo les solicito que se apeguen precisamente a las 11 diapositivas. Si ustedes consideran que su información es demasiada, entonces mejor traten de resumirla de modo que sea solamente de una diapositiva. A veces me ha pasado que en otras generaciones, donde tienen que hablar acerca del movimiento literario o donde tienen que hablar acerca del contexto de cada uno de los autores, es donde abundan más y entonces por eso la información no les alcanza para una diapositiva. Por eso yo les sugiero que traten de ser consistentes. Ahora sí, no es tanto de voy a hacer 5 diapositivas para hablar del contexto, no es necesario. Traten de resumir para que entonces quepa en una sola misma. Deben de ser 11, como les decía. De las 50 palabras, me dices, Sharon, a ver, ya lo cerré y no leí completa. Entonces podemos excedernos de las 50 palabras. De preferencia, apegarse, les decía que no sea tantísimo. Es que me ha pasado en otros grupos, en otras generaciones, que en lugar de estas 11 diapositivas, agregan 20. Han agregado hasta 25 diapositivas. Yo digo, bueno, ¿por qué era tanto si en realidad solamente lo podíamos hacer en 11 diapositivas? Está muy bien. ¿Quién me está preguntando acá? Ahí dice. Sharon, Erika dice, yo me estoy limitando con eso de las 50 palabras. Exactamente.
Les digo, sí, porque a veces queremos hacer una actividad muy, muy larga, de por sí son 11 diapositivas, si todavía le agregamos mucha información, no va a ser tan necesario que nos excedamos. Apeguémonos y dice 50, pues hasta las 50 nos vamos ahí, ¿ok? En las fuentes de consulta podemos poner 2 diapositivas, de preferencia solamente una, 11. En la rúbrica ahí indica si ustedes se apegaron a las instrucciones, si ustedes siguieron al 100%, al 90, al 80, al 70 y si les vas bajando la calificación. Entonces, por eso es que yo les sugiero que si dice 11, se apeguen a las 11 diapositivas. Quizá sí esté bien sustentado su trabajo y por eso es que ustedes tienen muchísimas más fuentes, ok, pero entonces traten de que quepan todas dentro de la misma diapositiva, quizás te la podemos dividir, ¿no? Si son demasiadas fuentes, Erika, por ejemplo, entonces lo que puedes hacer es tu diapositiva dividirla en dos, de modo que tengan cuadros de texto, quizá en donde marques en un lado y donde marques del otro lado, si es que es demasiado, te digo, para que puedas solamente emplear una, porque en eso también radica la parte del puntaje de la rúbrica. Si se me pasa de las 50 palabras un poquito, ok, no pasa nada si te pasas un poco de las 50 palabras, pero sí traten que no se exceda demasiado, ¿ok? Y sobre todo de apegarnos. Si es un poco, no le veo el, el caso, pues que yo te vaya bajando en la parte del puntaje por la rúbrica. En eso sí, no pasa nada. Entonces les digo, portada, primera impresión. La primera impresión precisamente es lo que yo les decía cuando estaban leyendo las obras, que es lo que empezaban a experimentar, a sentir. Ahí lo van a explicar con imagen y con redacción, para que no nada más sea de, pues que lo interprete la asesora y entonces quizá mi interpretación sea diferente a lo que ustedes querían mencionar. Entonces, Mary Shelley, su contexto, Frankenstein, una obra perteneciente. Aquí es donde generalmente hay detalles porque tiene que colocar el movimiento que ustedes indican que corresponde la obra y dos frases que hayan encontrado de la obra, no dos frases del movimiento, no son frases así como, pues me las encontré y por ejemplo quería yo hablar acerca del romanticismo y entonces puse frases en general del romanticismo, no, esas frases que van a colocar ahí deben tener relación con el movimiento que ustedes acaban de identificar. Dice Sharon, ¿puedo hacer un tipo collage? Claro, pueden hacer collage, pueden poner diferentes imágenes, sin embargo, cuiden que las imágenes no sean demasiado y entonces el texto sea tan pequeñito que no se comprenda o que la imagen tape el texto o que sea demasiadas imágenes y la verdad es que sea solamente un texto, una línea, por ejemplo, ahí sí va a haber que haya como equilibrio, tanto pongo imágenes o quizá no las pongo tan fuertes, no las pongo tan grandes, las pongo en un tamaño adecuado, quizá como de fondo, para que entonces el texto pues sea lo más importante, ¿ok? Pero sí se puede hacer un tipo collage. Jessica, las imágenes deben de llevar sus fuentes de consulta o solo poner fuentes de consulta de información que hayamos investigado. Sí, las imágenes no es necesario que ustedes tengan que poner las fuentes de consulta, porque no, digamos que no es como tal cual que vamos a hacer mal uso de esas imágenes. En realidad solamente son imágenes que están en internet y ahí sí se pueden emplear, pero esas fuentes de consulta solamente es de la información que ustedes van a estar investigando, ¿vale? Y ahí entonces les decía, movimiento con frases dentro de la obra. Si son el movimiento, por ejemplo, sí, Jessica, para servirte. Si son, por ejemplo, frases de Frankenstein, bueno, pues nos vamos entonces frases que yo diga, bueno, sí identificaron bien el movimiento porque estas son las frases características y adelante. Frankenstein y el sentido de la vida, ¿cómo es que Frankenstein tenía como que esa percepción de la vida? ¿Qué le reflejaba a él la vida? ¿Era algo triste, bueno, malo? ¿Por qué? Hay que explicar en cada uno de los casos. Primera impresión, la debutante Leonora Carrington, les decía, conforme fueron leyendo todo lo que fueron sintiendo, eso lo van a notar y lo van a compartir en imagen. Leonora Carrington y su contexto. De igual manera, la debutante, una obra perteneciente al, hay que colocar movimiento y dos frases de la obra de la debutante que tienen que ver con el movimiento. La debutante y el sentido de la vida, igual cómo es que la debutante percibía la vida, cómo era, qué sentido le daba ella a la vida, a vivir. Y después,
En la diapositiva 10, ficción y mundos posibles en las dos obras. A veces nos vamos con la ficción y mundos posibles solamente de Frankenstein o de la debutante, pero tiene que ser en las dos. ¿Cómo es la ficción manejada dentro de la debutante, dentro de Frankenstein? ¿Y cómo son esos mundos posibles? Si hay alguna manera como de relacionar esa ficción con la realidad, ¿ok? Lo de las frases del movimiento, preguntan a Paula. Lo de las frases del movimiento literario, ¿tienen que ser frases que dijeron los personajes? Pueden ser frases que estaban citadas dentro de la obra. Si, por ejemplo, ustedes indican, bueno, es que este movimiento, como yo les decía, quizás el movimiento al que pertenece es, no sé, el romanticismo. Bueno, cualquier frase que dijo cualquier personaje, pero esta frase precisamente se relaciona o da como ese aspecto de que pertenece al movimiento del romanticismo. ¿Ok? No precisamente los personajes principales. Puede haber sido durante toda la obra algunas frases que ustedes pudieron identificar y por eso son distintivas de este movimiento. Y finalmente, fuentes consultadas, la lista de todas las fuentes que ustedes estuvieron revisando, que sean fuentes de información confiables. Perfecto, Ana Paula. Después, ya que ustedes, acá yo también les sugiero esto, primero, ya que ustedes terminaron su presentación y tienen sus 11 diapositivas, ya está lista para subir la plataforma, en lugar de subirla a la nube, verifiquen, se puede subir solita como cualquier otra actividad. Me refiero a si su actividad no está muy pesada. Si este archivo de la presentación de la actividad integradora número 3 no está muy pesada, traten de subirla entonces tal cual. Si ustedes dicen, bueno, yo no sé si está pesada o no está pesada, súbanlo a plataforma. Si sube sin problema, perfecto. Si entonces está muy pesada porque quizá emplearon efectos, le dieron movimiento, hubo algún detalle con sus diapositivas, agregaron algo, entonces quizá puede estar muy pesada, ahí sí, tendremos que subirlo a la nube, vamos a generar el enlace, me comparten el archivo por medio de ese enlace, chequen que ese enlace yo lo pueda revisar, que no sea un enlace que esté en modo restringido, entonces ahora sí, lo tendrán que subir a la nube, pero si no pesa mucho, súbanlo directamente a plataforma. No es necesario, pregunta Sharon, si hay que añadir efectos y transiciones, no es necesario añadir nada de eso. Para mí lo más importante van a ser las imágenes y cómo ustedes estructuren esos argumentos, las ideas ustedes que van a compartir ahí, la información que van a compartir ahí, eso va a ser lo más importante. ¿Qué si le dan efecto? ¿Qué si le ponen movimiento? ¿Qué si ustedes tienen algún detalle con las imágenes? Transición. Ah, sí, yo también dije transacciones, ¿verdad? Es cierto. Transiciones. Sí. Entonces, les digo, no va a ser necesario. Es lo importante, la información y las imágenes que ustedes van a trabajar ahí. ¿Ok? Ahora sí. Esta es la actividad integradora número 4. No es tanto problema. La verdad es que siento que es mucho más práctica, más sencilla que la 3. Y en esta que es la 4, lo que van a hacer primero es escuchar el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera, tanto en náhuatl como en español. Y después van a buscar en internet algún texto o fragmento literario que haya sido escrito a partir de 1900. Ya ustedes lo identificaron. No es necesario también que lo graben o que busquen ese texto o ese fragmento en alguna otra lengua indígena. No es necesario, a menos que ustedes la sepan hablar, perfecto, adelante. Pero si no la saben hablar, mejor se van al español, porque me ha pasado también en otros grupos que han grabado estos textos en otras lenguas y obviamente pues se les complica muchísimo, aparte que no sabemos qué estamos hablando. Entonces, mejor en español. Y bueno, ya que tienen ustedes el fragmento o el texto de 1900 a partir de 1900, van a tomarlo, van a grabar el audio y como máximo tiene que ser 1 minuto. Ya una vez que lo hayan grabado, empiezan a trabajar dentro de la actividad eh, que obviamente hay que descargar. También hay que leer el artículo, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y su cultura.
Dice también dentro de la actividad que ustedes deben de buscar una muestra de la lírica mexicana. Puede ser un son, puede ser una copla, puede ser algo característico yo les sugiero que sea de la región donde ustedes viven, porque así ustedes pueden vincular precisamente, pueden vincular esta muestra de la lírica mexicana con la actividad del foro aprendiendo de esta semana. Y así la investigación que hacen para esta actividad que les va a servir para la 4 también les va a servir para el foro aprendiendo, para que así ustedes puedan participar, nada más que en el foro aprendiendo quizás lo escriben a detalle, ¿no? Comparten un poco más de la historia, comparten un poco más de su contexto, de su ciudad, para que les digo, entonces esta investigación les sirva para las dos. ¿Ok? En la parte de la actividad integradora número 4, solamente hay que compartir el link. En el foro aprendiendo, pueden compartir el link y aparte les decía la explicación de ustedes que van a platicar acerca de esta muestra. Yo en un ratito más les comparto pues lo que nosotros tenemos que trabajar dentro del foro aprendiendo, que es esta parte de aquí. Yo soy de Puebla, entonces para mí es muy, bueno, siento que mucha gente relaciona Puebla con la China poblana. Entonces yo les voy a compartir un poco de esta leyenda, que es muy interesante y me gustaría que ustedes también compartan dentro de sus contextos, de los lugares donde ustedes, de donde son, algún cuento, leyenda, refrán, copla. Por eso les decía esta parte de las coplas, la pueden vincular con otra actividad. Adelante. Sones también pueden investigar, pero la explicación es lo que va a hacer ahí, como que el detalle. Después les decía, yo lo comparto, ustedes hagan lo mismo, traten de darle también réplica a algún compañero, quizás si alguien es de Puebla, por ejemplo, como yo, quizás si hay alguien de otros estados, y yo les puedo dar réplica también a ustedes. Lo importante, les decía, es que nos vayamos dando cuenta sobre todo qué tan diverso y sobre todo lo variado que es el grupo en cuanto a cultura, ¿no? Tanto podemos compartir leyendas como podemos compartir cuentos, refranes, etcétera. Hay mucho, mucho de dónde, porque nuestro país es rico en cultura. Hay muchísimas cosas que quisiéramos aquí, ¿no? Quizá explicar con todos sus compañeros no voy a hacer el espacio suficiente, sin embargo, podemos ir leyendo porque también todo lo demás, lo que los demás van a compartir es muy, muy interesante. Y les decía, y entonces esta actividad integradora 4 les puede servir también para la parte del foro aprendiendo, solamente hay que saberla relacionar y ocupar bien los recursos. Y esto es para que ustedes sepan cómo van a trabajar con PowerPoint, algunas sugerencias que yo les doy. Presentaciones, hay que incluir una presentación adecuada, que sea agradable a la vista. Los colores, chequen muy bien los colores que ustedes van a emplear, porque también me ha sucedido que a veces consideran que quieren que sea muy llamativo, que sea, por ejemplo, un morado, así como muy, no sé cómo decirlo, como que si lo ves, dices, sí, sí, ahí está, es su trabajo, ¿no? Han compartido colores neones, han compartido hasta colores negros y a veces no es tan agradable. Por ejemplo, negro, el fondo y la letra en blanco, a veces cuesta mucho, cuesta leerlo y sobre todo cuesta revisarlo. Entonces yo les sugiero que sea una actividad con colores que sean neutros, que sean colores agradables, que no lastime. Ay, disculpa, Sharon, pero más vale que te cuente ahorita y que te diga, busquen otros colores agradables para que así no te baje puntos porque era demasiado fuerte los colores, quizá en la parte de cuando ustedes van a elegir el fondo de esa presentación, los temas, que es como por ejemplo lo que ustedes ven acá en mi diapositiva que tiene burbujitas, demás, em, todo eso, la letra, el tipo de letra, el color, todo eso chequenlo muy bien, porque a veces les digo, en lugar de que sea un punto para ustedes, porque puedo decir, bueno, está muy bien organizado, se entiende perfectamente lo que ella quiso decir o lo que este alumno quiso decir, porque me permitió leerlo, etcétera. Hay que checar perfectamente esto. A veces las mismas diapositivas ya vienen prediseñadas y con eso de que vienen prediseñadas aparece todo en mayúsculas. También aguas con eso, porque acuérdense que también dentro de las reglas de la etiqueta, si todo lo ponemos en mayúsculas, significa que estamos gritando, que estamos como que siendo hasta un tanto agresivos, porque queremos dar como que a dar a conocer nuestra información o nuestra actividad de una manera poco
poco adecuada, por eso les digo, traten de que si en la presentación, el diseño de la diapositiva ya lo marca así en mayúsculas, modifíquenlo para que entonces no aparezca todo en mayúsculas precisamente. Hay que guardarlo con la nomenclatura solicitada, verificar, qué es lo que yo les comentaba. Si pasa menos de 20 megas, entonces significa que lo pueden subir normal, como hacen con todas las otras actividades. A plataforma, si está muy pesado, entonces ahora sí, habrá que subirlo a la nube. Del lado derecho les comparto diferentes links. Esto también se los voy a compartir, esta información, para que ustedes lo puedan tener a la mano, para que también si necesitan y dicen, bueno, es que no sé la verdad cómo compartir enlaces en Google Drive, en OneDrive, en Dropbox, en iCloud, bueno, ahí tengan ustedes la información y lo puedan realizar sin ningún problema, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, ok, gracias, gracias. Perfecto, vamos bien. Les recuerdo dos actividades formativas. Si trabajan actividades formativas, revisan recursos de la semana, más aparte realizan sus participaciones en Foro Aprendiendo. Recuerden que todo eso les suma como participación individual automática. 5% que ustedes van a tener asegurado si es que hacen todo esto, ¿no? O sea, digamos, no tengo calificación, no tienes calificación, no se toma dentro del porcentaje de calificaciones, pero sí dentro del 5% por haber realizado estas actividades al final del módulo. Ahí me pasa. Allá. Bien, ahora sí, unas sugerencias generales. Checar que sus aportaciones en el foro aprendiendo sean claras, que tengan precisamente el cuerpo, ¿no? De un mensaje, que tenga un saludo, que después haya la explicación de lo que ustedes quieren hacer dentro de ese espacio. Bueno, ahí viene la explicación y al final una despedida. Que se vea precisamente bien organizado, que no se vea todo encimado, saludo, más el cuerpo del mensaje, más la despedida. O sea, traten de hacerlo de manera diferente, organizada, que se vea también la ortografía, chequen su ortografía. Quizá no sé, la plataforma no les permite identificarla, tienen algunos errores de ortografía, abran un archivo de Word. En Word empiecen a trabajar toda su participación, ya que vieron que el autocorrector no les marcó nada o corrigieron lo que les marcó, ahora sí copian y pegan en el foro aprendiendo para que así también lo pongan en práctica para los siguientes módulos que sí se van a contabilizar. El uso de muletillas cuando estamos dando respuesta que, por ejemplo, les dice, ¿qué opinas acerca, no sé, en este caso, por ejemplo, ¿no? De la actividad integradora número 3, del sentido de la vida que le da Leonora Carrington por medio de la obra La debutante, y empiezan, pues yo creo, o me parece, bueno, creo que Leonora Carrington, a veces esas muletillas las empleamos para hablar, pero lo importante de cuando escribimos es que podemos leerlo y entonces ahí eliminar esos detalles que no estaban correctamente. Yo por eso les doy unas sugerencias. Pueden iniciar, por ejemplo, a escribir su respuesta. Desde mi punto de vista, considero que Leonora Carrington en la obra, etcétera, ¿no? En mi opinión, la debutante de Leonora Carrington es una obra así, ¿no? De acuerdo a lo revisado en la semana número 2, a los recursos de la plataforma, etcétera, puedo concluir que tratan de trabajar ya un poquito más formal, que se note que ustedes ya van avanzando, van en módulo 4, que cada vez su redacción, su manera de expresarse es mucho más formal, más adecuada. El plagio, acuérdense esto, un punto importante, emplear parafraseo, sobre todo, bueno, ese es un recurso que yo les digo, en caso de que ya buscaron información y la van a compartir, empleen parafraseo con sus propias palabras, platíquenlo como si hubieran visto una película en algún otro lado y me la quieran platicar, bueno, ese será un parafraseo, porque están explicándolo con sus propias palabras, lo que entendieron, lo que comprendieron, lo que quieren compartirme, eso es lo importante y eso es parafraseo. Lo mejor, lo mejor siempre va a ser que ustedes sean auténticos en sus respuestas, que ustedes den sus propias ideas, sus propios argumentos, que ustedes lean y por medio de la lectura digan, ah, bueno, ahora sí ya sé qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a compartir dentro de cada una de las actividades. Eso siempre va a ser lo mejor. Pero en caso de que les digo, no haya mucha idea, de repente dices que no sé cómo empezar, no sé cómo trabajarlo, y entonces busco información, ok,
solamente emplear parafraseo entonces. Actividades mejoradas para incrementar calificación solamente si son actividades no acreditadas, menos del 59% pueden volverla a subir. Alguien me comentaba, la actividad, la verdad es que me equivoqué, estaba incompleta, subí un archivo mal, no sé, y ya lo volví a modificar. Ya consideré todas las indicaciones que usted me dio en la retroalimentación, lo modifiqué y lo volví a subir. Eso también es importante, porque ya sin que yo haya habilitado la extensión, dentro de la misma semana, pudieran volverlo a modificar si era no acreditada. Guardar con la nomenclatura solicitada, a veces guardamos con otra nomenclatura y nos equivocamos. Me ha pasado que he leído archivos que eran del módulo 2, que eran del módulo 3 y no corresponden al 4. Entonces chequen que la nomenclatura es sobre todo que el archivo que está en plataforma sea el que se haya solicitado. El siguiente punto, recordar que los trabajos deberán ser agradables a la vista. Por eso les decía lo de los colores, la tipografía, que no sea pequeñita, pero tampoco enorme. No es necesario. El tamaño de imágenes, también cuiden el tamaño de las imágenes. Sobre todo, a veces cuando empleamos las imágenes, las ocupan y se ven como distorsionadas, se ven pixeladas. Entonces, les pido que mejor ustedes chequen que las imágenes sean las adecuadas, que en lugar de restarles, les sume. Bueno, es que toda la redacción estuvo muy bien, pero aparte colocó o agregó imágenes muy agradables que iban de acuerdo a lo que estaba mencionando esta alumna, etcétera, o este alumno. Entonces, eso es lo importante, que les sume. Todos estos recursos les sume a ustedes dentro de sus argumentos, ¿no? Responder a las preguntas planteadas, ya que sugieren reflexión. A veces nos vamos en la parte breve de las respuestas y tampoco es necesario ni que seamos muy breves, ni que seamos súper extensos, ¿no? Y que en lugar de hacer, por ejemplo, nos dicen, es que nada más trabaja media cuartilla, nos excedemos y hacemos 3 cuartillas. Bueno, tampoco hay que excedernos. O bien nos apegamos a las instrucciones, que así es lo más adecuado. Si dice 50 palabras, me voy a las 50 palabras. Si dice 8 líneas, me voy a las 8 líneas mínimo. Esto es importante, respetar siempre las instrucciones y revisar todos los recursos de la semana. También les ayuda para despejar. Pues díganme, chicas, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda, algún comentario que quieran compartir? Este es el momento. A ver, veamos. Ana Paula, ¿todo bien? Sin dudas. Sharon, no hay más dudas por ahora. Ok, Jessica también no hay dudas. Erika, tampoco hay dudas. Ahí espero que no las haya yo cansado y por eso diga, no, no hay dudas ya, vámonos. Ahí espero que no. Solo voy a checar que todas hayan participado. Sharon, sí. Ana Paula también. Jessica también, Erika también, todas muy participativas. Ok, gracias, Sharon. Bueno, perfecto, Erika, pues qué bueno que les está sirviendo todo eso. Si de todas formas, más adelante les surjan dudas, tengan algún comentario, necesiten que las apoyen algo, estos son los medios por los cuales me pueden comentar. La abreviación de asesora virtual, .wendylucia.rodríguez, @prepenlinea-cep.edu.mx, mi correo institucional. El foro de novedades, foro aprendiendo y el mensajero, para que así me compartan todas las dudas que puedan tener. ¿Sale? Pues yo les agradezco, Sharon, Jessica, Erika, Ana Paula, que hayan asistido a mi sesión. Nos vemos el próximo viernes